buenas. En primer lugar, quiero agradecer al general de división, Jiménez Bastida, director del seminario y profesor de las áreas de políticas de seguridad y defensa, así como de cooperación internacional en el grado universitario de seguridad del Centro Universitario ISEN, y facultad adscrita de la Universidad de Murcia, por su invitación a este seminario de verano, compartiéndolo además con un panel verdaderamente sorprendente, muy notable, de expertos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Trataré de exponerles algunas ideas, dar a conocer algunas cuestiones que son de una destacada importancia en cuanto a las relaciones entre Europa y el Magreb desde la perspectiva de la seguridad. En primer lugar, merece la pena señalar que, aun cuando en árabe y en el contexto de los países araboparlantes, cuando se pronuncia la palabra Magreb y en general en todo este entorno, las personas que lo hablan se refieren a Marruecos, pero en realidad el Magreb para nosotros como concepto es toda la franja del norte de África entre Mauritania, compuesta por Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Es decir, es un área muy importante que con la orilla sur de la Unión Europea conformarían el área euromediterránea. Es un área en la que viven aproximadamente unas 100 millones de personas y que por su situación geográfica podemos describir desde la perspectiva geopolítica como una frontera caracterizada por su inestabilidad. Una inestabilidad que introduce no pocas incertidumbres en todo el área euromediterránea. El Mare Nostrum romano, sin lugar a dudas, durante siglos ha sido lugar de encuentro de culturas, de comercio, pero también ha sido un espacio para el conflicto. En la actualidad podemos afirmar que la inestabilidad en este área, especialmente en algunos países, es muy intensa y, como se señala en el informe de seguridad nacional, desde luego se conforma como una amenaza no solamente para España, sino para el sur de Europa. Pensemos por un momento que este área, además del Mediterráneo, de la parte interior del Mediterráneo, está separada del continente europeo por un estrecho, el estrecho de Gibraltar, que solo tiene 14 kilómetros. Y pese a la cercanía, pese a las distintas iniciativas de la Unión Europea en sus relaciones con esta región, hay que señalar que es una de las zonas del mundo en donde se visibiliza con mayor intensidad en unos países que en otros, que existen problemas que atraviesan a modo de trazador químico las distintas realidades que conforman estos estados. La corrupción en varios de estos países es una lacra verdaderamente importante. En varios de estos países la pobreza, la desigualdad interna, ni qué decir que la desigualdad social y de desarrollo con relación a la orilla sur del Mediterráneo, por ejemplo en el uso de las nuevas tecnologías, suponen factores o elementos disruptivos en la realidad. Existe pues todavía un largo camino que hacer en ámbitos en estos países, en ámbitos como la educación, la explotación de los recursos naturales y la aplicación de los beneficios obtenidos en el desarrollo social y de manera destacada en la seguridad. Tomado el concepto de seguridad desde una perspectiva holística, es decir, seguridad alimentaria, seguridad de los recursos naturales vitales o básicos, muy en particular el agua, pues como trataré de explicar un poco más adelante, de no ser abordados estos problemas con la debida inteligencia y perspectiva, a medio y largo plazo nos vamos a encontrar con que las situaciones internas de estos países se van a convertir en una amenaza añadida a la inestabilidad actual y las consecuencias ciertamente a 30 años vista, por ejemplo, son muy difíciles de predecir en estos momentos. Desde la perspectiva de seguridad, tal como he dicho, existen elementos muy evidentes que implican que la inestabilidad en la zona va a afectar a la seguridad internacional y en particular a la seguridad europea. Prueba de ello, por ejemplo, es el reciente cambio de posturas y las actuaciones que ha llevado a cabo Estados Unidos, que está realizando en estos momentos Estados Unidos precisamente en la zona de Marruecos. El denominado Comando Africano, el Africa Commander, que tiene su base todavía en Stuttgart, va a disponer de bases importantes, de puertos importantes, precisamente en la costa atlántica marroquí, para lo cual ya se están desplegando importantes
inversiones. Los desarrollos de inteligencia tecnológica que la agencia NSA estadounidense ha implementado en la zona, incluso las instalaciones previstas, como he citado, del comando africano en la costa atlántica marroquí, nos da idea de las dimensiones que la cuestión africana tiene para el mundo occidental. Recientemente, un general norteamericano, precisamente responsable del Africa Commander, hablaba de que el terrorismo yihadista se iba expandiendo en toda la franja saharo-sahariana, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica, como un verdadero incendio forestal. Y la verdad es que el ejemplo o la comparación con estos eventos, con los incendios forestales, es muy acertada, al menos a mí así me lo parece. Los elementos disruptivos que con claridad se atisban en el horizonte se evidencian en aspectos, por ejemplo, como la demografía en el conjunto del continente africano. Pero en relación con esta cuestión y con otras de seguridad, repasando las realidades del área magrebí, debemos observar con absoluta preocupación a la realidad argelina. Una mirada especial en relación, por ejemplo, al afianzamiento que en su propia frontera sur, en la franja, como he citado, sahelo-sahariana, de actores terroristas vinculados a las dos principales franquicias internacionales, Al-Qaeda y el Daesh, así como una multiplicidad de grupos, de menor entidad, es verdad, que se muestran porosos entre lo que es el terrorismo yihadista y el mundo del crimen organizado transnacional. Colaboran estos grupúsculos con redes criminales que operan en la zona, principalmente vinculadas a los tráficos ilícitos, desde drogas, contrabando, el tráfico de personas y el tráfico de armas. Merece la pena recordar el escenario interno de Argelia en su historia reciente, con guerras muy crueles que costaron aproximadamente unas 300.000 vidas. La situación social en Argelia es altamente probable que derive en un estallido social que en estos momentos se mantiene latente desde las primaveras árabes. La frustración de una población con una absoluta y real falta de perspectiva de cara al futuro, la corrupción sistematizada, el poder desbordante de sus servicios de inteligencia que se extienden como una verdadera mancha de aceite desde la vigilancia de cualquier movimiento social que pueda resultar disidente para los intereses del gobierno y de las instituciones de poder argelino, hasta la vigilancia o el control sutil que tienen de las explotaciones y la obtención mediante, digamos, operaciones espurias de la existencia de una conexión espuria en relación con los beneficios que producen los recursos energéticos. Todo eso es percibido por su población con una edad media muy joven. Y esta situación se hace insostenible por momentos. Pese a que el régimen del entonces presidente Bouteflika logró controlar, a veces de forma muy dura, los efectos de las primaveras árabes, lo cierto es que la sociedad no ha dejado de manifestar su insatisfacción con el régimen argelino de manera constante. Así, desde la perspectiva que acabo de describir, hay que evidenciar que, a excepción de Marruecos, la inestabilidad de los estados del Magreb, como otros en África y en Oriente Medio, se ha venido incrementando desde esas mal denominadas primaveras árabes. Si me permite, fueron un estrepitoso fracaso. Lo hemos visto a nivel internacional. Quizá la excepción de Túnez, que precisamente fue donde nació este concepto, donde se ha producido un proceso democratizador todavía endeble, que está superando muchas dificultades, buena parte de ellas pues, producidas por el propio terrorismo yihadista, que sin lugar a dudas desprecia la idea de la democracia como el gran tabú, como un gran demonio. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, deberían dedicar verdaderamente esfuerzos, recursos, energías, para que el proceso democrático en Túnez sea cada vez más fuerte. Pues su debilidad en estos momentos puede hacerle caer frente a los embates del terrorismo yihadista y de las ideologías
radicales que están asociadas al mismo. Podemos afirmar que las situaciones de injusticia y de desigualdad social se mantienen todavía en Túnez después del movimiento revolucionario que expulsó al dictador Ben Ali en la genuina primavera árabe tunecina. Si la sociedad, especialmente esta sociedad joven que vive en Túnez, no percibe cambios importantes, como ha ocurrido en otros casos, el yihadismo volverá a hacerse presente a través de sus diferentes expresiones y podrá abortar la esperanzadora, pero ciertamente aún débil transición democrática. Hay que recordar que el terrorismo yihadista ha tratado y trata de frenar esta transición democrática mediante acciones violentas dirigidas precisamente a debilitar el puntal de la economía de Túnez, que no es otra que el turismo. En el pasado reciente, Túnez pretendió las ayudas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Superaban esas ayudas previsiblemente los 2.400, 2.500 millones de dólares, pero los requisitos para liberar tal volumen económico conllevaban contrapartidas que debían expresarse en determinados cambios que afectaban a la organización administrativa del Estado, que se mantiene prácticamente como la que había con Ben Ali y que se caracteriza por su ineficiencia, por su ineficacia y por una corrupción bastante notable. Finalmente, las ayudas, hay que recordar que llegaron de los países del Golfo y más concretamente del régimen saudí y de Qatar. Y estas ayudas no llevan las contrapartidas del Banco Mundial ni llevan las contrapartidas del Fondo Monetario Internacional, sino que llevan contrapartidas más orientadas a que se permita en Túnez la expansión de un islamismo wahabita que, como todos ustedes saben, están en buena medida a la base de la expresión actual del terrorismo yihadista que nació en las postrimerías de los años 80 en la guerra afgano-soviética mediante líderes como Abdullah Hassan, evidentemente Osama Bin Laden y, como no, el actual líder de Al-Qaeda, el egipcio y exdirigente de la yihad islámica egipcia, Ayman al-Zawahiri. Quizá el país o el entorno más disruptivo que podemos señalar en relación con el marco geográfico que hemos citado al principio es Libia. En la situación actual no podemos dejar de señalar a la OTAN y a algunas de sus potencias como verdaderos causantes de lo que hoy estamos viendo en este país tan cerca de la Unión Europea. El ejemplo de lo malo que se ha hecho en Libia lo podemos encontrar en el año 2016, cuando el Comité de Asuntos Exteriores británico, uno de los actores más importantes precisamente en la guerra dirigida contra la Libia del coronel Muammar al-Gaddafi, junto a Francia y Estados Unidos, pero bajo paraguas de la OTAN, este comité emitió un informe titulado Libia, examen de la intervención y el colapso de las opciones políticas futuras del Reino Unido. El informe denunciaba que aquella acción, especialmente protagonizada por los ejércitos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se ejecutó sin que se hubieran realizado verdaderos informes de inteligencia. Y añadía que la intervención de las Fuerzas Armadas británicas, francesas y estadounidenses en Libia en marzo de 2011 no fue informada precisamente por una inteligencia ni por una perspectiva precisa. Cabe preguntarse, en cambio, si en realidad se pensó en aquella ocasión en qué se iba a hacer en el país tras la caída de Gaddafi, tras el asesinato del coronel Gaddafi, más allá de expoliar sus recursos energéticos, los del país. Lo cierto es que no parece que hubiera un análisis prospectivo correcto, pues si con el sátrapa y dictador coronel Gaddafi Libia era una dictadura sin lugar a dudas, no es menos cierto que tras los ataques occidentales el panorama en Libia a día de hoy es desolador. Existen además incluso paralelismos con la guerra de Irak de 2003, cuando bajo la excusa de la existencia de unas armas de destrucción masiva y de que Irak era un nido de terroristas yihadistas, la época de Saddam Hussein, se inició una cruenta guerra liderada por el denominado Trío de las Azores, una guerra justificada en argumentos falaces
pues existían informes de inteligencia que desmentían los argumentarios que compartían tanto el presidente Bush, el premier Tony Blair y el presidente español José María Aznar. Informes que fueron despreciados por los decisores de los tres países, que optaron por otros informes de inteligencia realizados ad hoc para justificar los planes que Estados Unidos y el Reino Unido habían decidido, que tenían más que ver con la obtención de determinados recursos energéticos que con una intervención y ocupación por motivos humanitarios, como se llegó a decir. Por más que en España algunos sigan manejando estos mensajes, olvidando indignamente a aquellos españoles que, sirviendo a nuestro país, dejaron sus vidas allí. En España parece que no tenemos, o que tenemos un especial complejo para llamar las cosas por su nombre. Vamos a Irak por motivos humanitarios, cuando en realidad nuestros soldados iban a una guerra, igual que lo hicieron nuestros servicios de inteligencia. Nuestros soldados han ido a la guerra en Afganistán, y lo hicieron en el pasado en la guerra de los Balcanes, o lo hacen en la actualidad en otros lugares del mundo. Complejos que hoy en día no son admisibles, o pena, si me permiten la expresión, de tomar conciencia de que tenemos en conjunto, sin diferenciar, un conjunto de clase política mediocre, que no sabe llamar las cosas por su nombre, por pura y simple cobardía política. Hoy la situación de Libia corre la misma suerte que Irak, o peor aún. Quitamos a un sátrapa y generamos todos los elementos, todas las condiciones de posibilidad para que Libia se haya convertido definitivamente en un Estado fallido hasta nuestros días. Estado fallido que se ha convertido en el escenario ideal para las actuaciones del crimen organizado, sus tráficos ilícitos hacia Europa, las actividades del terrorismo yihadista, el tráfico de armas. Unamos a todo lo dicho al hecho de que la caída de Gaddafi, además, estimuló a grupos de Tuareg que estaban en Libia para desplazarse al norte de Mali, a la amplia zona del Azawad, y bien dotados de armamento extraído de los arsenales del régimen libio, reanudaron, con el uso de la violencia, su recurrente demanda de la liberación del Azawad como una zona independiente de Mali y gobernada por tribus de Tuareg. El conflicto iniciado fue muy rápidamente penetrado por el terrorismo yihadista que opera en toda la franja sahelo-sahariana, desde el Cuerno de África, como he dicho, hasta la costa occidental del continente. El yihadismo llegó a apartar al movimiento de liberación nacional del Azawad para proponer su yihad, no solo orientada a obtener el poder en esa inmensa zona, sino que se determinó en la conquista de Mali, lo que obligó a que el gobierno de Bamako pidiera ayuda a Francia y que ésta desplegara de inmediato en la zona una operación internacional, continuada luego con otras fuerzas europeas y con la implantación de estructuras internacionales comprometidos en la lucha contraterrorista. También se conformó, por ejemplo, el grupo G5 Sahel, de países concernidos por la amenaza de la violencia terrorista, pero todo esto parece que puede estar por saltar de un momento a otro. El conjunto de iniciativas, hay que señalarlo, ha tenido obstáculos sutiles por parte de Argelia, a veces tan sutiles que siempre ha pretendido el papel protagonista o de único protagonista en el área, y no precisamente por intereses genuinamente honestos, sino más bien por intereses espurios. La acción aliada ha resultado, finalmente, como se señalaba en el informe del citado Consejo de Exteriores británico, en una simple acción oportunista de cambio de régimen que ha terminado por conformar un panorama que, desde luego, puede ser descrito como colapso político, como colapso económico, con una guerra entre milicias y entre tribus, con crisis humanitarias, violación generalizada de los derechos humanos, la propagación de tráficos ilícitos de personas, drogas y armas, desplazamientos de refugiados que son sometidos a todo tipo de agresiones, torturas, vejaciones y, cómo no, el crecimiento, ni más ni menos, que del Daesh, Estado autodenominado Estado Islámico, en la zona. Las iniciativas marroquíes para la búsqueda de la pacificación y la normalización en Libia han resultado de una gran importancia, como se puso de manifiesto a principios de este año, precisamente por las propias Naciones Unidas,
cuando Stephanie Williams presentó el informe del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 19 de enero, analizando la evolución política, de seguridad y de protección de la economía y de las misiones de apoyo a la misión de la ONU en Libia. Antonio Guterres destacó precisamente el papel de Marruecos en la resolución de este conflicto debido a las múltiples iniciativas que el reino alauí puso en marcha en los meses precedentes que llevaron a adoptar acuerdos muy importantes. Después apareció Alemania ofreciendo un nuevo escenario de negociación y despreciando las iniciativas africanas, las del propio Marruecos, lo cual ha generado una mala suerte de disrupción en las relaciones precisamente entre la potencia europea y el país vecino de Marruecos, nuestro país vecino. La catástrofe libia, que repito, hemos de asumir como consecuencia de una acción desastrosa por parte de la OTAN y de la Unión Europea, es lo que se encuentra a la base de la realidad actual. Libia, en conexión con lo que está sucediendo en el área del Sáhel y del Sáhara, se ofrece como un escenario verdaderamente amenazador para la seguridad europea y es uno de los factores disruptivos que impiden una relación entre los países del norte de África. Como muestra, les citaré un botón, como decimos en España. El día que cayó Trípoli, precisamente, el titular del New York Times fue: comienza ahora la lucha por el acceso a la riqueza petrolera de Libia. Lo que nos hace ver que en el trasfondo de aquella actuación había más intereses espurios de los que aparentemente podíamos observar. Era pues una información periodística muy reveladora. Las grandes reservas de petróleo de Libia son apreciadas por Occidente, por ser las más grandes de África, por cierto, y por estar increíblemente cerca de la Unión Europea, de Europa. Ahora estaban abiertas ya definitivamente a los inversores extranjeros y se ha hecho fluir las ganancias precisamente por las corporaciones multinacionales, y todo esto sin que la comunidad internacional haya manifestado de forma creíble la voluntad de desplegar esfuerzos reales por la reconstrucción del país. El paralelismo con lo ocurrido en Irak es evidente. La geopolítica de la situación fue primordial en ambas invasiones. Las ofertas angloamericanas por controlar el Medio Oriente no son nada nuevo y ha habido una nueva lucha por África en las últimas décadas, aunque han aparecido nuevos actores en este contexto, como es China, como es Turquía o como es Rusia. Al igual que Irak, Libia vio una gran cantidad de muertes civiles, en más de 20.000 bombardeos aéreos masivos de impacto y pavor. Las principales ciudades y la infraestructura civil fueron atacadas de forma rutinaria. Por cierto, que las infraestructuras petroleras, las infraestructuras vinculadas a la generación de energía fueron perfectamente protegidas por mercenarios o por contratistas de seguridad privada, que es una forma más, digamos, liviana de llamar a unos individuos como estos como mercenarios. En relación con Marruecos, y vamos a ir ya terminando nuestro recorrido por el Magreb, en relación con Marruecos se ha de señalar que cuando se producen las primaveras árabes, en el año 2011, Marruecos abordó precisamente en ese año una profunda reforma constitucional, lo que, unido a la solidez de la monarquía, el régimen, se evitaron las tensiones y las guerras vividas en otros países. El principal problema en estos momentos, que está más de pura actualidad, debe ser analizado con pragmatismo, lo que no es obvio para hacerlo con profundidad, que es la situación que se observa en el Sáhara Occidental. Como analista de seguridad, hemos mantenido conversaciones e intercambio de opiniones con funcionarios de seguridad y defensa de algunos de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y todos ellos, sin excepción, consideran la cuestión del Polisario como un factor peligroso para la estabilidad de la región, especialmente cuando se observa cada vez con mayor claridad la porosidad entre individuos de
encuadrados dentro de los campamentos de Tinduf o incluso encuadrados dentro del movimiento separatista con el mundo del terrorismo y el crimen organizado que opera en el área sahelo-sahariana. Estamos ante un contexto regional que ha exigido el despliegue de misiones internacionales, una guerra civil abierta en Libia y un contexto de casi estallido social en Argelia. Todos estos países se ven concernidos también por este problema de una o de otra manera. Tal como señalé en su día en la cuarta comisión del Comité de Desarme y Descolonización de la ONU en Nueva York, la vulneración de derechos que se experimenta en los territorios bajo el control del Polisario, el territorio argelino, la frustración de la población sometida a la dictadura en los campamentos de Tinduf, ha intensificado esa porosidad, ha intensificado la frustración y ha hecho surgir movimientos disidentes dentro de los propios campamentos, movimientos que son represaliados con verdadera crudeza. Existe hoy una verdadera urgencia, la de enfrentar políticamente este diferendo del Sáhara Occidental, teniendo en cuenta la realidad real, la de hoy, y no manejando categorías, arquetipos y juicios de valor que se instalaron en los años 70 del siglo pasado. Hoy enfrentamos, y ese área enfrenta verdaderamente una situación muy peligrosa, podemos describirlo como un verdadero avispero, que es una amenaza en la que se combinan todo tipo de crímenes, desde el terrorismo al crimen organizado transnacional, y el Polisario, después de una mendaz campaña de exageraciones, declaró hace unos meses, ni más ni menos, que la guerra contra Marruecos. Cada día el Polisario emite partes de guerra, pero lo cierto y verdad es que no se está viendo una guerra, como dice el Frente Polisario, sino más bien una suerte de una serie de escaramuzas, sobre todo ejecutadas por activistas de este Frente Polisario. El clamoroso fracaso de las primaveras árabes, con una especial incidencia en Libia, ha tenido para Europa una consecuencia directa, como son los desplazamientos de los migrantes, que según la Organización Internacional de las Migraciones se estiman en más de 1 millón de personas que se habrían lanzado al Mediterráneo con recursos patéticos, habiendo muerto, sin lugar a dudas, más de 20.000 personas ahogadas en el Mediterráneo. En el año 2019 se estima que unas 115.000 personas pudieron llegar a las costas de España, de Grecia y de Italia, procedentes desde el conjunto del Magreb, habiéndose declarado oficialmente 1.300 desapariciones de personas, sobre todo procedentes de la área subsahariana. Europa ha externalizado la aplicación de su política migratoria en los países frontera. Lo hizo con Turquía de forma vergonzosa, pero pretende hacerlo desde una posición de superioridad moral también con otros países, como puede ser, por ejemplo, Marruecos. Estas relaciones bilaterales de la Unión Europea no son con el conjunto de la Unión del Magreb Árabe, que solo existen los papeles. Son relaciones bilaterales entre la Unión Europea y cada uno de los países, pero es que además la Unión Europea no tiene una voz única, en su política en relación con África, haciendo que de diferentes potencias, como Italia, y especialmente Francia o España, cada uno hace la guerra por su cuenta, lo cual genera mayor incertidumbre de cara al futuro en relación con la seguridad en el área euromediterránea. Finalizo ya. Si no conseguimos tener una voz única desde la Unión Europea y favorecer que exista una unión del Magreb árabe, que existe ya en los papeles, pero que no conseguimos, que entre esos países no consiguen esos países relacionarse entre sí abiertamente y con confianza, mientras no consigamos que la orilla sur de Europa y la orilla norte del continente africano se convierta en una área singular, el área euromagrebí, mientras no consigamos esa cohesión, mientras no miremos desde la realidad real, mientras no observemos la realidad real de diferendos como lo del Sáhara Occidental, mientras no establezcamos relaciones verdaderamente de confianza, respetuosas con la soberanía de una parte y de otra del mar Mediterráneo, debemos decir con pesimismo, pero realismo, pesimismo realista, que la seguridad para Europa puede estar en crisis, está en crisis de hecho,
no solamente por las migraciones, que son un factor consecuente del desastre que hay en el continente africano, sino que debemos mirar hacia África con una atención mucho más profunda. África no es un país. Toda Europa cabe en un rinconcito del área sahelo-sahariana. La Unión Europea debe, de una manera definitiva, tener una verdadera voz única en cuanto a sus políticas de seguridad y defensa. La Unión Europea debe, en su conjunto, apoyar muy sinceramente, con honestidad, con coherencia, los esfuerzos del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, como es José Borrell, el español José Borrell, para conseguir de una vez por todas ser un actor conjunto, unido, en una situación en el continente africano que cada vez parece más inestable y que en relación a toda la zona norte, desde el área sahelo-sahariana hasta el Mediterráneo, nos hace ver que el futuro puede ser muy inquietante, muy incierto y desde luego puede ser el escenario de episodios de inseguridad, no solo para esa área africana, sino que se va a proyectar esa inseguridad hacia Europa. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y volver a encontrarnos en el futuro en un nuevo seminario o aquí en Cartagena, directamente una ciudad trimilenaria que ofrece pura historia en sus calles. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.